Entonces encontramos que la quiropraxia se aplica de manera planificada para la descompresión por tracción de una o varias articulaciones en las diferentes partes del cuerpo. Hablaremos un poquito sobre la columna vertebral. Nuestra columna vertebral está compuesta por 32 o 33 vértebras, de las cuales son 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 3 o 4 coxígeas. Tiene 24 vértebras móviles, que son los 3 primeros segmentos, cervical, dorsal y lumbar, separadas por discos intervertebrales, y las sacras y coxígeas solo hacen movimientos débiles de flexo-extensión, que podríamos decir que son vértebras fijas. Pero nuestra columna vertebral tiene un aspecto y es que es muy original. La originalidad de la columna vertebral radica en que se consigue en su conjunto reunir y conjugar 3 exigencias que a primera vista son contradictorias. Por lo menos es el soporte sólido para el organismo humano, donde van adosados en este caso las costillas, los omóplatos, los miembros superiores, la cabeza en la parte superior y en la parte inferior, sobre todo los ilíacos y el miembro inferior. Ese soporte sólido hace que el cuerpo tenga su estructura rígida y pueda inclusive estar en bipedestación, pero por lo menos también conserva al mismo tiempo una apreciable movilidad. Tú puedes doblar la columna mediante pequeños movimientos y puedes hacer por lo menos doblarte hacia adelante aproximadamente exactamente 90 grados y echando hacia atrás puedes doblarse hasta 270 grados. Asociado con los brazos pudiera ser un círculo completo invertido. Y al mismo tiempo la columna tiene la particularidad de que conserva el papel que tiene es el de conservar fundamentalmente la médula espinal y los elementos nerviosos que en ella se contienen, como son la médula, las raíces nerviosas y los paquetes vasculonerviosos que emergen de ella. Entonces, las funciones fundamentales de la columna vertebral, primero el eje corporal, la solidez, la movilidad y la protección. En este caso, la solidez vertebral va a depender básicamente de las curvaturas de la columna vertebral, aparte de la estructura propia del disco y de la vértebra. Pero fundamentalmente, inicialmente vamos a hablar de que esas 3 curvaturas, la lordosis cervical y lumbar y la cifosis dorsal, hacen que en este caso la columna tenga un mecanismo como de resorte que va a hacer 10 veces más fuerte la disposición de cada una de las vértebras y puede inclusive la persona tener una caída de un elemento alto y puede fracturarse por lo menos una pierna, pero generalmente no la columna, por esa condición de esas curvaturas que hace que le dé mayor fortaleza. También los cuerpos vertebrales en forma de cono hace que se mantengan como elementos amortiguadores, ¿verdad?, de las articulaciones posteriores, y también tienen mucha importancia los ligamentos y tendones que están manejándose allí. En este caso, la solidez de la columna vertebral se va a ver reforzada por la contracción muscular protectora. En la parte posterior vamos a tener 5 capas musculares, recuerden la parte anatómica, 5 capas musculares que son las que van a hacer posible, le dan esa contractura muscular protectora a la columna vertebral, y además de eso tenemos la respuesta autonómica. La respuesta autonómica, para dar un ejemplo específico, es cuando tú vas a recibir un golpe, por lo menos, inmediatamente contraes el cuerpo. Y eso hace que aumente la solidez, en este caso, de la columna vertebral. La solidez de la vértebra como tal, del cuerpo vertebral, va a provenir, en este caso, en personas que sean menores de 40 años, un 45% de la cortical externa y un 55% del hueso trabecular esponjoso. Aquí esta relación se cambia cuando las personas son mayores de 40 años, en donde un 65% va a depender de la cortical externa y un 35% del hueso trabecular esponjoso, es decir, se va perdiendo la masa ósea como tal. Y a medida que avanza la edad, la solidez va a depender de la cortical externa, en este caso por la aparición de la osteoporosis. La solidez vertebral, la solidez del arco vertebral, va a depender fundamentalmente de la dirección de los esfuerzos ejercidos sobre el sistema, que pueden ser internos o externos. Por lo menos,
La carga de rotura es de 70 kilogramos para un esfuerzo en sentido vertical y de 150 kilogramos si esa tracción se realiza en un sentido horizontal o anteroposterior. De manera que aquí vemos cómo tenemos una excelente, ¿verdad?, solidez a nivel del arco vertebral. Aquí también tiene un aspecto importante el disco intervertebral, que tiene una función hidrodinámica amortiguadora. Por lo menos en el caso de una persona joven, el núcleo pulposo de la persona joven tiene una matriz mucoide gelatinosa, mientras que una persona después de los 60 años en condiciones normales tiene una matriz fibrocartilaginosa a fibrosa, y eso va a hacer que tenga entonces problemas de degeneración claros. Inclusive esa degeneración puede ser anterior a los 60 años porque la persona tenga por lo menos falta de ejercicio, no consuma suficiente agua, no tenga una buena alimentación o su alimentación sea una alimentación fundamentalmente acidótica, que va a generar que se produzcan estos cambios allí en la columna vertebral. En todo caso, el disco intervertebral como tal, es una persona joven, vamos a hablar de una persona menor de 40 años, ¿verdad? Si está hidratado, resiste hasta 800 kilos de presión axial. Mientras que un anciano mayor de 60 años, ¿verdad?, el disco se ha deshidratado y resiste menos de 350 kilogramos, que sin embargo es una gran fortaleza porque las personas casi nunca tienen roturas de la columna vertebral, a menos que tenga un problema de osteoporosis muy avanzada. A nivel ligamentario, a nivel de los ligamentos que están allí, los ligamentos común anterior, los ligamentos común posterior, los ligamentos laterales, ¿sí?, el ligamento como tal son los que mantienen físicamente la unión disco-vértebra y que a su vez mantienen la cohesión con el ligamento vertebral común anterior, el ligamento vertebral común posterior, la cápsula articular, ¿sí?, especialmente a nivel de las facetas articulares, el ligamento interespinoso y los ligamentos supraespinosos. Aquí es importante señalar que la carga de rotura del ligamento común vertebral anterior es de 34 kilos, mientras la carga de rotura del ligamento común vertebral posterior es de 18 kilos. Esto es importante tenerlo presente porque a veces una persona, por lo menos en un síndrome de latigazo cervical, puede ocurrir que se rompa el ligamento común vertebral anterior y entonces ese ligamento le da la fortaleza a la cabeza para mantenerla erguida. Si el ligamento se rompe, la cabeza se cae y tiene que utilizar un collarín de Filadelfia, un collarín grande, collarín rígido, para poder mantener la cabeza erguida mientras el ligamento se recupera. En todo caso, en la solidez in vitro, ¿sí?, de la unidad disco-vértebra-ligamento, en cuanto a la compresión vertical, en personas menores de 40 años, recordemos, es de 800 kilogramos y la resistencia en personas de mayores de 60 años es de 350 kilogramos. En cuanto a la movilidad vertebral, la movilidad vertebral va a estar garantizada, en este caso, por la sucesión alternativa y armoniosa de los discos y vértebras en cada nivel. Y va a depender de la altura del disco vertebral, que debe ser aproximadamente, en la mayoría de los casos, 1/5 de la altura total de la vértebra respectiva. La orientación de las facetas articulares posteriores vertebrales. La configuración vertebral tiene que ver directamente con la morfología de las vértebras. Por ejemplo, las apófisis odontoides frente a C1 evita que ocurra una lateroflexión a ese nivel. Si se obliga, en este caso, esa acción, se van a producir accidentes manuales y rotura, en este caso, de ese ligamento transverso o ligamento cuadrado. También la configuración y los elementos óseos sobreañadidos, por lo menos en este caso la caja torácica, ¿sí?, los estudios han revelado que las costillas y el esternón disminuyen la movilidad potencial dorsal en 30 grados, la flexión, 30% la extensión, 45% la flexión lateral y 30% la rotación de la misma, lo que hace que se reduzca, en este caso, la movilidad de la persona. En el cuadro de movilidad vertebral que se presenta de Capagni, ¿verdad?, podemos tener los elementos que nos definen dentro de la quiropraxia los cambios en este caso, con la osteopatía. Ahí vamos a encontrar que por lo menos a nivel de la vértebra C0, C1, a nivel de la articulación occipito-atloidea, ¿verdad?, vamos a encontrar que la flexión, si fijamos en este caso
el axis, la segunda vértebra cervical, el único movimiento probable es un movimiento de flexión y extensión. Si hacemos movimientos laterales de rotación, no es posible porque se va a dañar en este caso el ligamento amarillo. A nivel de C1, C2, igualmente si fijamos C3, vamos a encontrar que la flexión y la extensión son de 15 grados, pero allí es donde comienza el movimiento del no, porque la apófisis odontoides de C2, que está incrustado con C1, presenta una rotación de hasta 25 grados. Y de C2 a C7, que es donde se produce en mayores ángulos de movimiento, vamos a tener que la flexión es de 70 grados, la extensión es de 80 grados, la inclinación lateral es de 15 grados, pero con una rotación asociada. Y la rotación total, en este caso de la columna cervical, sería de 25 grados con una inclinación asociada. Sí, les recomiendo que se lean el libro de Capangi de la morfología y la anatomía y fisiopatología vertebral para que podamos entender cómo cuando hay una inclinación, pues se produce una rotación y viceversa. Si hay una rotación, se produce una inclinación, en este caso a nivel de las vértebras cervicales. A nivel de D1 a D12, la flexión total es de 30 grados, la extensión es de 40 grados, la inclinación lateral vendría a ser de 30 grados y la rotación, en este caso axial, es de 30 grados. Y a nivel de L1 hasta S1, que sería toda la columna lumbar, vamos a tener una flexión de 40 grados, una extensión de 30 grados, una inclinación lateral que dependiendo de la edad puede ser de 20 a 30 grados y una rotación máxima de hasta 10 grados. Entonces, es importante tener presente todos estos elementos. Y en cuanto a la protección vertebral, pues la columna como tal tiene un agujero, ¿verdad?, donde está el disco intervertebral, que es por donde pasa la médula espinal. Allí estarían todas las raíces nerviosas, ¿verdad? Y estarían todos los elementos que en este caso están contenidos dentro de la médula espinal, como serían el líquido cefalorraquídeo y sobre todo las membranas de movimiento recíproco, que serían la dura madre, el aracnoides y la pía madre. En todo caso, vamos a hablar de un término que vamos a encontrar muy fácilmente, siempre, en muchos discos, en muchos CDs o libros que hablen sobre quiropraxia, van a hablar de unidad vertebral funcional o UVF. Y eso básicamente, la unidad básica funcional está constituida por los elementos anatómicos comprendidos entre dos vértebras. Y allí estamos hablando de las emergencias nerviosas, del paquete vascular nervioso, ¿verdad?, de la cadena simpática, del segmento que va a subir por la columna pegado a ella, sobre todo por lo menos de la arteria aorta, en este caso de la vena porta, o en el caso donde está el conducto torácico que va pegado junto a ello. Entonces es importante tener presente todos estos aspectos que son fundamentales dentro de la anatomía vertebral.